ILG. Su estación de radio, La Consentida, 83 octavos, punto 1416, estribor FM. Yo soy su anfitrión, Florencio García de la Garza. Esta noche nos acompaña el prestigiado y galardonado director de la película de Marvel Wakanda Forever, Ryan Coogler. Espero pronunciarlo correctamente. Es un verdadero placer que nos honre con su presencia. ¿Cómo? No, pero ya estaba agendado. Entonces, ¿quién es esta persona? Es un verdadero placer que nos honre con su presencia el artista español Raúl Treviño. El artista mexicano Raúl Treviño. ¿Qué porfa no me pueden estar interrumpiendo? ¿Un fan de Raúl Treviño? Es hijo del productor, jefe. Es un verdadero placer que nos honre con su presencia el artista independiente Rubio Massa. Aplausos. Muchas gracias por invitarme a su programa. Nepotismo. ¿Se encuentra bien? Sí, descuide. Son problemas del hígado. Ya a esta edad. Pero ahora díganos, ¿qué estamos viendo? Para que nuestros radioescuchas estén enterados. Es un fanart de Milla, un personaje de Nómadas del Yermo. Un cómic hecho por el artista que mencionó, Raúl Treviño. Ajá. Y para los que no lo sepan, un fanart es... Pues haga de cuenta que un artista hace una madre, como en este caso Raúl Treviño, y a otro artista, como en este caso yo, le gusta esa madre, y hace esa madre como un fan, porque sabe que esa madre no es suya. Como... ¿Puede repetirlo esta vez en cristiano para que lo entienda nuestra audiencia? Es que el personaje no es mío, yo solo lo dibujé. Fascinante. Para nuestros radioescuchas que nos están sintonizando, nuestro invitado está mostrando un video donde dibuja a una mujer delgada entre los 20 en un estilo de caricatura asiática, en una pose sugerente. La pobrecita lleva apenas ropa, un brasier y una tanga. Menos mal que no estamos en un horario familiar. Una gallina monstruosa se posa sobre su cabeza y le cuelga una especie de baba. Es un moco. Un moco. Volveremos después de unos breves comerciales. Chocolates psicomunidables, los únicos chocolates en el mercado que se te pegan en las encías. ¿Aceptas el desafío? Ahora, con limón y sal, para paladares radicales y únicos. Chocolates psicofunidables. Parfume Charon Liberty. Porque la libertad es exclusiva. Messages from a secret lover. ¡Freedom! Croquetas amigo. Dele cariño al que le da cariño. Nuestras croquetas están hechas artesanalmente y pintadas a mano. Consienta a su perro con croquetas amigo. En el Partido Ecologista Viril estamos preocupados por el futuro de tus hijos y nos tomamos con mucha seriedad el tema del calentamiento global. Es un hecho que el Estado no tiene ni la intención ni los recursos suficientes para resguardar a la madre naturaleza. Por eso, desde el Partido Ecologista Viril, proponemos liberar la economía y privatizar los bosques, los parques públicos, el campo y el agua. Quitémosle al Estado el poder de intervenir en un futuro digno que merecen las nuevas generaciones, con energías verdes. JP, Partido Ecologista Viril, expresión de las empresas, a gusto con la vida. ¿Qué hace? Bájese de la mesa. Sí, perdón, es que no encontraba... Ya estamos al aire. Gracias por sintonizarnos, yo soy su anfitrión Florencio García de la Garza. Esta noche nos acompaña el artista independiente Raúl Massa. Rubio Treviño. ¡No me interrumpas!
Gracias por invitarme, es Rubio Massa. Fascinante. Ahora, díganos qué le inspiró a hacer este fan art. Pues el cómic de Raúl Treviño, Nómadas del Yermo. Díganos, ¿de qué trata Nómadas del Yermo? Un cómic del que no es autor, pero le gustó. Hizo un dibujo y no sé qué. Nómadas del Yermo es un cómic que se sitúa en un Monterrey post-apocalíptico, donde caen meteoritos y la gente se pelea por pollos. En el primer tomo hay una persecución de otros que está bien chida. También más adelante aparecen otros personajes que... ¡Fascinante! Ha sido un verdadero placer tener a un artista independiente mexicano que es fan de otro artista. Es una lástima que nuestro tiempo se haya agotado. Muchas gracias por invitarme. ¡De nada! ¿Dónde pueden seguir su trabajo? ¿Redes sociales? Ahora estamos en un pequeño estudio, nos pueden encontrar como Mermelada de Memorias en YouTube e Instagram. También voy a seguir haciendo más fanart de cómics y películas nacionales y latinoamericanas. Ojalá me puedan volver a invitar, voy a platicar con mi papá. No me diga. Va a platicar con su papá, dice. Le mando saludos de mi parte. Sintonícenos la próxima semana en ING, su estación de radio, La Consentida, 83 octavos punto 1416, Estribor FM. ING, Su estación de radio, La Consentida, 83 octavos, punto 1416, Estribor FM.